Durante el cuarto año consecutivo, mis padres fingieron que mi cumpleaños no existía, luego publicaron fotos de la nueva motocicleta de mi hermana. Corté el contacto esa noche, y lo que pasó después sorprendió a todos. Mi nombre es Sofía. Tengo 25 años, y esta es la historia de cómo los años de negligencia de mi familia llevaron a la venganza más dramática que nunca planeé. Al crecer, yo era lo que llamarían la hija invisible. Mi hermana menor, Isabella, era la hija dorada, capitana del equipo de fútbol, estudiante de sobresaliente, reina del baile de bienvenida, todo un portento. Mientras tanto, yo era la ratona de biblioteca que prefería leer a ir de fiesta, sacaba notas decentes, pero nada espectacular, y generalmente pasaba desapercibida. No me malinterpreten, no estaba celosa del éxito de Isabella. Lo que dolía era como mis padres, Marta y Ricardo, parecían olvidar que yo existía en el momento en que ella lograba cualquier cosa. Lo del cumpleaños empezó cuando cumplí 21. Isabella acababa de ser aceptada en la universidad de sus sueños con una beca completa de fútbol. Mi cumpleaños cayó 2 días después de que llegara su carta de aceptación. Llegué a casa de mi trabajo a tiempo parcial en la librería del campus, esperando quizás una pequeña celebración. Nada lujoso, solo el reconocimiento de que era mi día. En cambio, entré en una casa llena de amigos de Isabella celebrando su logro. Había una pancarta, un pastel que decía, «Felicidades, Isabella». Y mis padres sonreían radiantes mientras tomaban fotos. Me quedé en la entrada sosteniendo mi mochila, viendo a mi familia celebrar todo excepto el hecho de que su otra hija acababa de cumplir 21 años. Cuando finalmente hablé, mi mamá pareció genuinamente confundida por un momento antes de que su cara se pusiera roja. «Oh, cariño, lo siento mucho». Nos dejamos llevar por la noticia de Isabella. «¿Lo celebraremos mañana? Vale». El mañana llegó y se fue. Y el día después también. Al segundo año, decidí ser proactiva. Se lo recordé con una semana de antelación, luego 3 días, luego la mañana misma. Isabella acababa de conseguir sus primeras prácticas en una prestigiosa firma de marketing. ¿Pueden adivinar lo que pasó? Llegué a casa y encontré a mis padres publicando en Facebook lo orgullosos que estaban del logro profesional de Isabella, con fotos de los 3 en una cena elegante en mi cumpleaños. Cuando los confronté, papá tuvo el descaro de decir, «Sofía, ya eres una adulta. Los cumpleaños ya no son tan importantes». Esto, mientras que el cumpleaños número 20 de Isabella, 3 meses antes, había sido una celebración de fin de semana completo con una fiesta sorpresa. El tercer año fue cuando comencé a llevar un registro detallado. Hice capturas de pantalla de cada publicación de Facebook, cada historia de Instagram, cada mensaje del chat grupal familiar. Isabella consiguió su primer apartamento y mis padres pasaron mi 23º cumpleaños ayudándola a mudarse y publicando sobre el gran hito que era para su increíble hija. El plural estaba notablemente ausente. Comencé a ir a terapia por esa época. La doctora Morales me ayudó a entender que no estaba loca por sentirme herida, que mis sentimientos eran válidos y que tenía todo el derecho a esperar un reconocimiento básico de mi familia. También me ayudó a darme cuenta de que este patrón no iba a cambiar a menos que yo lo cambiara. Lo que me lleva a este año, el 4º año consecutivo de invisibilidad de cumpleaños. Llevaba 2 años en la escuela de posgrado, trabajando en mi tesis mientras mantenía un buen rendimiento académico y trabajaba a tiempo parcial en una cafetería para cubrir mis gastos. Isabella, mientras tanto, había decidido que quería ser bloguera de viajes después de trabajar en marketing menos de 1 año y había renunciado a su trabajo. Mis padres pensaron que esto era valiente y que estaba persiguiendo sus sueños. 2 semanas antes de mi 25º cumpleaños, hice algo diferente. Envié un mensaje de texto grupal a mis padres e Isabella. Solo un recordatorio de que mi cumpleaños es el día 15. Realmente me gustaría celebrarlo con mi familia este año. Ha pasado un tiempo. Mamá respondió, «Claro, cariño. Planearemos algo bonito». Isabella respondió, «¿Qué ganas?». Lanzador de serpentinas. Papá envió un emoji de pulgar hacia arriba. Me sentí cautelosamente optimista. Quizás este año sería diferente. La mañana de mi cumpleaños, me desperté con 17 mensajes de feliz cumpleaños de amigos, mi asesora, incluso mi jefe de la cafetería. Nada de mi familia. Revisé Instagram y Facebook.
Nada allí tampoco, aunque Isabella había publicado un selfie de su clase de yoga matutina y mamá había compartido una receta de muffins sin gluten. Decidí darles el beneficio de la duda. Quizás estaban planeando una sorpresa. Fui a mis clases matutinas, luego trabajé y volví a casa sobre las 6 de la tarde. La casa estaba en silencio. Encontré una nota en la encimera de la cocina con la letra de mamá. Fuimos a cenar, las sobras en la nevera. Mamá. Fue entonces cuando vi la historia de Instagram de Isabella. Estaba en un concesionario de Kawasaki con mis padres, todos sonriendo mientras ella posaba junto a una Ninja 400 nueva. La marca de tiempo mostraba que llevaban allí 2 horas, justo cuando deberían haber estado celebrando conmigo. La siguiente historia mostraba a Isabella firmando papeles, luego una de ella montando la motocicleta fuera del concesionario con la leyenda: los sueños se hacen realidad. Gracias a los padres más increíbles del mundo, familia primero nueva moto. Mis padres habían comentado con emojis de corazón y muy orgullosos de nuestra chica. Me senté en el suelo de la cocina y me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la alternativa era gritar. 4 años. 4 años siendo olvidada en el único día que se supone que es tuyo, y lo habían hecho de nuevo mientras le compraban a mi hermana una motocicleta de $6,000 que probablemente había mencionado querer una vez. Hice capturas de pantalla de todo. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Los llamé. Mamá respondió al tercer timbrazo, con ruido de motor de fondo. Hola, cariño, estamos ayudando a Isabella con algo. ¿Te puedo llamar luego? Es mi cumpleaños, dije. Silencio. Luego. Oh, Dios mío, Sofía. Se me olvidó por completo. Nos emocionamos tanto con la sorpresa de Isabella. Colgué. Papá llamó de inmediato. Lo rechacé. Isabella llamó. Lo rechacé. Mamá envió un mensaje de texto: Sofía, por favor, déjanos explicar. Ya vamos para casa. No respondí. En cambio, comencé a hacer las maletas. Me había quedado en casa para ahorrar dinero durante el posgrado, pero tenía suficiente ahorrado para el depósito de un pequeño apartamento. De hecho, había visto un lugar la semana anterior, por si acaso. Llamé al propietario. Milagrosamente, todavía estaba disponible. Para cuando mi familia llegó a casa a las 9 de la noche, mi habitación estaba vacía y yo me había ido. Las llamadas y los mensajes de texto comenzaron de inmediato. Mamá, Sofía, ¿dónde estás? Necesitamos hablar de esto. Papá, estás siendo dramática. Vuelve a casa para que podamos discutir esto como adultos. Isabella, Sofía, lo siento por lo de hoy, pero no puedes simplemente desaparecer. Mamá está llorando. Apagué mi teléfono y pasé mi primera noche de libertad en mi nuevo apartamento, comiendo comida china y viendo Netflix. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en años. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono y tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Los borré todos sin leerlos y cambié mi número. Luego los bloqueé en todas las redes sociales y puse mis cuentas en privado. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. ¿La doctora Morales siempre había dicho que las familias con estas dinámicas no aceptan simplemente ser excluidas, sino que escalan la situación. Tenía razón. Comenzó con ellos apareciendo en mi lugar de trabajo. Estaba en el turno de la mañana en Café El Grano cuando entró Isabella, seguida de mis padres. Estaba atrapada detrás del mostrador. Sofía, esto ya ha durado suficiente, dijo papá, acercándose a la caja como un cliente. Tienes que volver a casa para que podamos solucionarlo. Este es mi lugar de trabajo, dije en voz baja. Por favor, váyanse. Somos tu familia. La voz de mamá se estaba volviendo más fuerte. No puedes simplemente cortarnos la comunicación por un malentendido. Mi gerente, Javier, se asomó desde la trastienda. Había notado mi angustia y vino a investigar. ¿Está todo bien aquí? Somos su familia, dijo Isabella, desplegando su encanto. Ha habido un pequeño desacuerdo familiar y solo queremos hablar con ella. Javier me miró. Sofía, ¿quieres hablar con estas personas? No, dije.
Me gustaría que se fueran. Javier asintió. Voy a tener que pedirles que se vayan. Este es un lugar de negocios. La cara de papá se puso roja. Esto es ridículo. Sofía, deja de ser infantil y habla con nosotros. Señor, no voy a volver a pedírselo, dijo Javier con firmeza. Se fueron, pero no sin que mamá declarara en voz alta, te criamos mejor que esto, Sofía. Lo intentaron 2 veces más en la cafetería antes de que Javier les prohibiera la entrada. Luego, encontraron mi apartamento. No tengo idea de cómo. Había tenido cuidado de no darle mi dirección a nadie. No solo llamaron a la puerta, acamparon fuera. Llegué a casa de mi trabajo nocturno en el centro de tutorías y los encontré a los 3 sentados en los escalones de mi apartamento. No nos iremos hasta que hables con nosotros, anunció Isabella. Llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, mi familia trató de explicar que era solo un malentendido familiar y que estaban preocupados por su hija /hermana. La policía fue educada pero firme. Tenían que abandonar la propiedad. En esto te has convertido, gritó mi madre mientras los escoltaban. Llamar a la policía a tu propia familia. Sí, pensé. En eso es exactamente en lo que me he convertido. El acoso continuó durante 3 semanas. Encontraron la oficina de mi asesora de posgrado y aparecieron allí, diciéndole a la doctora Martínez que estaban preocupados por mi salud mental y preguntando si había estado actuando de manera extraña. La doctora Martínez, afortunadamente, les recordó las leyes de privacidad y les pidió que se fueran. Contactaron a mis profesores de la universidad cuya información encontraron en línea. Llamaron a mis 2 trabajos. Isabella incluso intentó obtener información de mi antigua compañera de piso, afirmando que yo estaba desaparecida y que solo intentaban asegurarse de que estaba a salvo. Pero el incidente más invasivo ocurrió durante mi 3ª semana de libertad. Estaba en la biblioteca de la universidad trabajando en la investigación para mi tesis, en lo que pensaba que era un rincón oscuro de la sección de estudios de posgrado. Había elegido este lugar específicamente porque estaba escondido detrás de las revistas de economía, un lugar donde mi familia nunca pensaría en buscar. Estaba profundamente concentrada cuando escuché voces familiares. Se me heló la sangre al darme cuenta de que Isabella estaba hablando con la bibliotecaria en el mostrador de referencia, que desafortunadamente estaba al alcance del oído de mi escondite. Estoy buscando a mi hermana, Sofía Michei, decía Isabella con su voz más dulce. Es estudiante de posgrado aquí y estamos muy preocupados por ella. Ha estado pasando por un momento difícil y no ha estado devolviendo nuestras llamadas. Solo queremos asegurarnos de que está bien. La bibliotecaria, la señora López, me había ayudado con la investigación varias veces en los últimos 2 años. Me conocía como una estudiante tranquila y dedicada que siempre devolvía los libros a tiempo y nunca causaba problemas. Lo siento, pero no puedo dar información sobre los estudiantes, respondió la señora López profesionalmente. Oh, lo entiendo completamente, dijo Isabella, su voz adquiriendo ese tono manipulador que recordaba de cuando quería algo de nuestros padres. No estoy pidiendo información personal. Solo. ¿Podría decirle que pasamos por aquí si la ve? Somos su familia y la queremos mucho. Solo queremos que sepa que estamos aquí para ella. Observé desde detrás de las estanterías cómo Isabella sacaba su teléfono y le mostraba algo a la señora López en la pantalla. Esto es de su cumpleaños el mes pasado. ¿Ves qué feliz es nuestra familia? Tuvimos una celebración maravillosa, pero después, Sofía comenzó a actuar de manera extraña, y ahora no quiere hablarnos. Tememos que pueda estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. No podía ver lo que Isabella le estaba mostrando, pero podía adivinarlo. Probablemente fotos de la compra de la motocicleta, cuidadosamente recortadas y contextualizadas para que pareciera una celebración familiar en lugar de mi exclusión. La expresión de la señora López se mantuvo neutral. Entiendo su preocupación, pero la política de la universidad es muy clara sobre la privacidad de los estudiantes. Si está preocupada por el bienestar de un miembro de la familia, le sugeriría que se ponga en contacto con las autoridades apropiadas en lugar de la biblioteca. La máscara de Isabella se deslizó por un momento. Vi un destello de frustración cruzar su rostro antes de que reconstruyera su acto de hermana preocupada. Por supuesto, tiene toda la razón. Gracias por su tiempo. Después de que Isabella se fue,
Esperé 20 minutos antes de acercarme a la señora López. Ella levantó la vista cuando me acerqué a su escritorio y vi un reconocimiento inmediato en sus ojos. Sofía, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que no nos escucharan. Creo que alguien estuvo aquí buscándote. Lo sé, dije. Escuché todo. Gracias por no decirle nada. La señora López estudió mi rostro con atención. ¿Estás bien, querida? Parecía genuinamente preocupada, pero algo en la situación no me cuadraba. Tomé una decisión rápida. La señora López siempre había sido amable conmigo, y confiaba en su discreción. Sin entrar en detalles, no estoy en contacto con mi familia en este momento por muy buenas razones. Han estado apareciendo en mi lugar de trabajo y en mi apartamento, y ahora aparentemente aquí. Estoy a salvo. No estoy teniendo una crisis nerviosa, y no quiero que sepan dónde encontrarme. Ella asintió lentamente. He trabajado en universidades durante 30 años, Sofía. He visto dinámicas familiares que no eran saludables antes. ¿Hay algo que la biblioteca pueda hacer para ayudar? Podemos marcar tu expediente de estudiante para evitar que alguien obtenga información sobre ti, incluyendo horarios de clase o lugares de estudio. Eso sería increíble, dije, sintiendo una oleada de alivio. ¿Hecho? Y Sofía, si alguien más viene a buscarte, obtendrá la misma respuesta que tu hermana. La privacidad de los estudiantes es algo que nos tomamos muy en serio aquí. Esa interacción me hizo darme cuenta de lo insidiosa que se estaba volviendo la campaña de mi familia. No solo me estaban acosando directamente. Estaban revisando sistemáticamente cada aspecto de mi vida tratando de crear una narrativa de que yo era inestable y ellos eran los familiares preocupados tratando de ayudar. También me hizo entender lo efectiva que podía ser Isabella cuando quería algo. Si no hubiera escuchado la conversación yo misma, si la señora López hubiera sido alguien más susceptible a la manipulación emocional, Isabella podría haber obtenido información sobre mi horario, mi investigación o mis lugares de estudio favoritos. El incidente me impulsó a contactar a la doctora Morales para una sesión de emergencia. Necesitaba procesar no solo la violación de que me rastrearan en la biblioteca, sino también la comprensión de lo calculado que se había vuelto su enfoque. Lo que describes suena como una campaña coordinada, dijo la doctora Morales cuando le conté el incidente de la biblioteca. No solo están reaccionando emocionalmente a tu ausencia. Están tratando estratégicamente de socavar tu independencia y crear una justificación para su intrusión en tu vida. Ella me ayudó a entender que esta escalada era en realidad predecible. Cuando alguien se retira de un sistema familiar disfuncional, el sistema no solo acepta el cambio. Típicamente intenta atraer a esa persona de vuelta, a menudo a través de medios cada vez más dramáticos. Lo que tu familia está haciendo, presentándote como inestable, afirmando que necesitas ayuda, posicionándose como los parientes preocupados, es una táctica clásica de manipulación. Pero, ¿y si la gente les cree?, pregunté. Isabella fue tan convincente con la bibliotecaria. ¿Y si los profesores o los empleadores empiezan a pensar que realmente estoy teniendo algún tipo de crisis? Precisamente por eso la documentación es tan importante, respondió la doctora Morales. Has estado guardando registros de estos incidentes, lo cual es inteligente. Pero también podrías considerar ser proactiva en el control de la narrativa. Fue entonces cuando sugirió algo que no había considerado. Contactar a personas clave en mi vida para avisarles de lo que estaba sucediendo. No tienes que entrar en todos los detalles, explicó, pero si tu familia va a continuar con este patrón de contactar a personas en tu vida, podría ser útil que esas personas tengan contexto sobre lo que realmente está pasando. Durante los días siguientes, tuve algunas de las conversaciones más difíciles de mi vida. Me puse en contacto con mi asesora de tesis, la doctora Martínez, y le di un breve resumen de la situación. Quería que supiera que mi familia podría seguir intentando contactarla, le expliqué. He tomado la decisión de cortar el contacto con ellos por mi propio bienestar y han estado respondiendo tratando de convencer a la gente en mi vida de que estoy teniendo una crisis de salud mental. No es así. De hecho, estoy mejor que en años. Pero quería que tuviera contexto en caso de que se pongan en contacto de nuevo. La doctora Martínez fue increíblemente comprensiva. Sofía, he sido asesora de estudiantes de posgrado durante 15 años, y he visto dinámicas familiares afectar el trabajo de los estudiantes antes.
Para que conste, has sido una de mis estudiantes más enfocadas y productivas este semestre. La calidad de tu trabajo ha mejorado desde principios de año. Tuve conversaciones similares con mis supervisores en ambos trabajos. Javier en la cafetería ya estaba al tanto de la situación por su acoso en persona, pero también hablé con mi supervisora en el centro de tutorías, la señora Castillo. Aprecio que me lo digas, dijo la señora Castillo. Recibimos una llamada hace unos días de alguien que decía ser tu madre, preguntando sobre tu horario de trabajo y si habíamos notado algún cambio en tu comportamiento. No di ninguna información, pero la llamada me extrañó. El hecho de que también llamaran al centro de tutorías me hizo darme cuenta de que el alcance de su campaña era aún más amplio de lo que pensaba. Estaban contactando sistemáticamente cada aspecto de mi vida, tratando de construir un caso de que yo era inestable. Pero su persistencia estaba a punto de volverse en su contra de una manera que nunca esperaron. Documenté todo y solicité una orden de alejamiento. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. 2 días antes de la audiencia judicial para la orden de alejamiento, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente, no contestaría, pero esperaba una llamada de la compañía de mantenimiento de mi apartamento. Sofía, soy Rebeca Rojas. Soy reportera de noticias del Canal 7. Casi colgué. ¿Cómo consiguió este número? Recibí una pista sobre una historia que te involucra a ti y a tu familia. Alguien se puso en contacto con nosotros afirmando que has estado difundiendo acusaciones falsas sobre ellos en línea y tratando de dañar su reputación. Querían que investigáramos tus mentiras y te expusiéramos por tratar de manipular a la gente con una historia lacrimógena. Se me heló la sangre. ¿Exactamente sobre qué me llama? Bueno, empecé a investigar sus afirmaciones, pero cuando profundicé, encontré algo completamente diferente. Tu familia ha estado contactando tu lugar de trabajo, tu escuela, tus profesores, incluso a tu casero, afirmando que estás teniendo una crisis de salud mental. Algunas de estas personas estaban lo suficientemente preocupadas como para contactar a las noticias locales, pensando que podría haber una historia sobre recursos de salud mental para estudiantes de posgrado. Estuve en silencio por un largo momento. Y Sofía, he sido reportera durante 12 años. Esto no es alguien teniendo una crisis de salud mental. Esto es acoso. Y cuando empecé a mirar las publicaciones en redes sociales que tu familia ha estado haciendo, hizo una pausa. ¿Estarías dispuesta a hablar conmigo? Así fue como me enteré de que mis padres e Isabella no solo me habían estado acosando en privado. Habían lanzado una campaña completa en las redes sociales presentándome como una hija inestable y desagradecida que había abandonado a su amorosa familia y estaba difundiendo mentiras sobre ellos en línea. El problema era que yo no había publicado nada sobre ellos. Había guardado un silencio absoluto en las redes sociales después de cortar el contacto. Rebeca me envió capturas de pantalla. Mamá había publicado un largo estado en Facebook sobre lo desconsolados que estaban, que yo había elegido creer narrativas falsas sobre ellos y me negaba a recibir la ayuda que necesitaba. Había pedido oraciones por su familia durante este difícil momento. Papá había compartido un artículo sobre enfermedades mentales y adultos jóvenes, comentando cómo a veces las personas que más amas son las que más te hieren cuando están luchando. Isabella había publicado un TikTok sobre miembros tóxicos de la familia que te hacen gaslighting y se hacen las víctimas. No me nombraba directamente, pero cualquiera que conociera a nuestra familia lo entendería. La más dañina fue una publicación que mamá había hecho en un grupo local de Facebook para padres pidiendo consejos sobre hijos adultos que cortan el contacto por ofensas imaginarias y pintando una imagen de una hija problemática que siempre había sido dramática y ahora intentaba destruir a la familia que la crió con amor. Pero aquí es donde se equivocaron. Rebeca fue exhaustiva. Encontró mis cuentas de redes sociales. Aunque eran privadas, podía ver que existían. Y cuando había publicado por última vez, que fue meses antes de que comenzara su campaña. Había hablado con Javier en la cafetería, quien confirmó su acoso. Incluso había hablado con la doctora Morales, quien no podía discutir detalles debido a la confidencialidad, pero confirmó que yo era su paciente y era una joven muy centrada y articulada. Lo más importante, Rebeca había encontrado las capturas de pantalla que yo había tomado a lo largo de los años de sus publicaciones de cumpleaños y celebraciones familiares que me excluían. Sofía, dijo Rebeca, creo que tu familia intentó adelantarse a una historia que temían que pudieras contar, pero la contaron primero y la contaron mal.
¿Te gustaría contar la historia real? Pensé en las palabras de la doctora Morales sobre recuperar mi narrativa. Sí, dije, me gustaría. La historia se emitió un jueves por la noche. No fue la noticia principal, pero apareció de forma destacada. El boicot de cumpleaños de 4 años de una estudiante de posgrado local conduce a una campaña de acoso familiar. Rebeca había hecho su tarea. Encontró el equilibrio perfecto entre hechos e impacto emocional. El segmento mostraba las capturas de pantalla de las celebraciones de cumpleaños de Isabella junto a las publicaciones de mis padres en Facebook en mis cumpleaños. El contraste era crudo y condenatorio. Había entrevistado a Javier sobre el acoso en mi lugar de trabajo e incluyó una declaración de mi departamento de posgrado confirmando la interrupción de mis estudios. Pero la parte más poderosa fue cuando Rebeca le pidió un comentario a mi mamá. Ella había accedido a una entrevista en cámara, probablemente pensando que podría cambiar la narrativa a su favor. Le salió el tiro por la culata de forma espectacular. Queremos mucho a Sofía, había dicho mamá, con lágrimas en los ojos. Solo estamos preocupados por su salud mental. Siempre ha sido sensible y ha exagerado unos cuantos cumpleaños olvidados. Según nuestra investigación, el cumpleaños de Sofía fue pasado por alto 4 años seguidos, incluido este año, cuando compraron una motocicleta para su otra hija en el cumpleaños de Sofía, respondió Rebeca. Como responde a la documentación que Sofía proporcionó que muestra patrones consistentes de exclusión. Toda familia pasa por momentos difíciles, replicó mamá. Sofía está haciendo que esto parezca peor de lo que fue. La celebramos muchas veces. ¿Puede proporcionar alguna documentación de celebraciones de cumpleaños para Sofía en los últimos 4 años? El silencio en cámara fue devastador. La historia se volvió viral a nivel local, luego regional y finalmente nacional. Boicot de cumpleaños comenzó a ser tendencia en TikTok. Las capturas de pantalla que Rebeca había mostrado se compartieron miles de veces. Alguien incluso creó un vídeo de comparación lado a lado mostrando las elaboradas celebraciones de Isabella junto al completo silencio de mis padres en las redes sociales en mis cumpleaños. La viralidad de la historia creó algunas complicaciones inesperadas en mi vida diaria. A las 48 horas de la emisión de la historia, mis cuentas de redes sociales se inundaron de solicitudes de amistad y mensajes de extraños. Aunque mis cuentas eran privadas, la gente encontraba formas de contactarme a través de LinkedIn, amigos en común, incluso a través de formularios de contacto en sitios web donde había hecho tutorías independientes. Recibía cientos de notificaciones al día de personas que compartían sus propias historias familiares, ofreciendo apoyo o simplemente expresando indignación en mi nombre. La mayoría de los mensajes eran de apoyo, pero el volumen era abrumador. Me reconocían en público. La primera vez que sucedió, estaba en el supermercado cuando una mujer se me acercó en el pasillo de los cereales. Disculpa, ¿eres Sofía, la de la noticia sobre los cumpleaños? Me quedé helada, sin saber cómo responder. Parte de mí quería negarlo para mantener mi privacidad, pero otra parte sentía curiosidad por lo que quería decir. Sí, dije con cautela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería darte las gracias por hablar. Mis padres me hicieron algo similar, no con los cumpleaños, pero consistentemente eligieron a mi hermano por encima de mí para todo. Corté el contacto hace 5 años, y me he estado cuestionando desde entonces, preguntándome si estaba exagerando. Ver tu historia, ver esa documentación que proporcionaste, me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca. Extendió la mano y me apretó la mía. Me diste permiso para dejar de dudar de mí misma. Esa interacción se repitió docenas de veces en las siguientes semanas. En la cafetería, en la universidad, incluso en la oficina de correos, la gente se me acercaba con sus propias historias de negligencia familiar y validación de que mi experiencia resonaba en ellos. Pero no toda la atención fue positiva. Aproximadamente una semana después de que se emitiera la historia, también comencé a recibir mensajes negativos. La mayoría eran de personas que defendían los valores familiares y me criticaban por ventilar los trapos sucios en público o por ser desagradecida con unos padres que hicieron lo mejor que pudieron. El peor fue un mensaje de voz que dejaron en mi teléfono del trabajo en el centro de tutorías. Eres una mocosa malcriada que destruyó a su familia por unos pocos cumpleaños olvidados. Tus padres deberían haberte cortado el contacto hace años en lugar de malgastar su dinero en una hija desagradecida. Gente como tú es lo que está mal con esta generación.
Javier en la cafetería recibió llamadas similares de personas que exigían que me despidiera por ser una destructora de familias y mala para el negocio. Afortunadamente, Javier vio la ironía en que extraños lo acosaran por el supuesto acoso de mi familia hacia mí, y se negó a ser intimidado. La atención negativa me hizo dudar de mi decisión de hacerlo público. Durante un día particularmente difícil, cuando recibí una docena de mensajes de odio, llamé a la doctora Morales llorando. Me pregunto si cometí un error, le dije. Quizás debería haberme quedado callada y haber lidiado con esto en privado. Ahora hay extraños en internet llamándome cosas horribles, y siento que he empeorado todo. Sofía, dijo la doctora Morales suavemente, las personas que te critican revelan más sobre sí mismas que sobre ti. Cualquiera que pueda ver 4 años de exclusión de cumpleaños documentada y llamarte malcriada por sentirte herida por ello es alguien que o no ha examinado sus propias dinámicas familiares o está defendiendo su propio comportamiento problemático. Me ayudó a entender que las respuestas negativas en realidad validaban la importancia de hablar. La razón por la que tu historia está provocando reacciones tan fuertes es porque está obligando a la gente a confrontar verdades incómodas sobre las dinámicas familiares. La gente que está enojada contigo no está realmente enojada contigo. Están enojados porque su visión del mundo ha sido desafiada. Pero la doctora Morales también me ayudó a establecer límites en torno a la atención. Trabajamos en estrategias para manejar la abrumadora respuesta, incluyendo la creación de cuentas de correo electrónico separadas para contactos relacionados con la historia y la creación de guiones sobre cómo responder cuando la gente se me acercaba en público. Lo más importante, me ayudó a centrarme en por qué había elegido contar mi historia en primer lugar. No lo hiciste público por venganza, me recordó. Lo hiciste público para reclamar tu narrativa y para evitar que tu familia controlara la historia sobre quién eres. El hecho de que tu historia esté ayudando a otras personas es un extra, pero no era el objetivo principal. La atención en línea también reveló algo interesante sobre la respuesta de Isabella a la situación. Mientras mis padres se habían mantenido en gran medida en silencio en las redes sociales después de la emisión de la historia, Isabella parecía incapaz de resistirse a participar en la conversación en línea. No seguía sus cuentas directamente, pero mis amigos me enviaban capturas de pantalla de publicaciones que había hecho en Instagram y TikTok que parecían diseñadas para generar simpatía sin abordar directamente la situación. Publicó una foto de sí misma llorando con la leyenda: a veces, las personas más cercanas a ti son las que más te hieren. Enviando amor a cualquiera que esté lidiando con problemas familiares en este momento, corazón roto. Otra publicación la mostraba contemplativa al atardecer con el texto: aprendiendo que no puedes controlar las narrativas de otras personas, solo tu propia verdad. El crecimiento es doloroso pero necesario amanecer. Los comentarios en estas publicaciones fueron brutales. La gente claramente los había conectado con mi historia y no se creía la narrativa de víctima de Isabella. Los comentarios iban desde: quizás intenta reconocer que tu hermana existe y, tu verdad, está bastante bien documentada en esas publicaciones de cumpleaños, hasta simplemente docenas de emojis de pastel de cumpleaños. Isabella terminó eliminando ambas publicaciones en 24 horas, pero no antes de que se tomaran capturas de pantalla y se compartieran en los grupos de Facebook que se habían formado en torno a mi historia. La respuesta más reveladora llegó cuando alguien encontró el antiguo canal de YouTube de Isabella, donde publicaba blogs sobre la vida familiar a lo largo de los años. La gente revisó los vídeos sistemáticamente, notando cada vez que mencionaba celebraciones familiares, días festivos o logros, y señalando que yo nunca fui mencionada ni una sola vez en más de 50 vídeos que abarcaban 3 años. Un comentarista creó un documento con marcas de tiempo que mostraba cada celebración que Isabella había documentado: cena de cumpleaños para Isabella, 3 y 23. Campeonato de fútbol de Isabella, 8 y 45. Fiesta de graduación de Isabella, 10 y 17. Celebración de las prácticas de Isabella, 11 y 30. La lista continuaba por páginas y mi nombre aparecía exactamente 0 veces. La naturaleza sistemática de mi exclusión, cuando se presentaba cronológicamente a través de la documentación amateur, era más condenatoria que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Pero el verdadero shock vino de la respuesta. Mi historia había tocado una fibra sensible en personas que habían experimentado dinámicas familiares similares. Los comentarios llovieron. Cientos, luego miles de personas compartiendo sus propias historias de ser el hijo olvidado, el chivo expiatorio, el miembro invisible de la familia.
Más importante aún, la gente de mi comunidad reconoció a mi familia. El blog de viajes de Isabella, que había estado luchando con menos de 500 seguidores, se inundó de comentarios. La gente la llamaba mocosa malcriada, por permitir que sus padres me trataran de esa manera, por participar en la campaña de acoso. Las cuentas de redes sociales de mis padres fueron encontradas e inundadas de comentarios negativos. Mamá tuvo que hacer su Facebook privado después de que la gente comenzara a comentar en cada publicación con emojis de pastel de cumpleaños y preguntas sobre dónde estaba yo en las fotos familiares. El LinkedIn de papá, que era gerente regional de ventas para una empresa de tecnología, recibió tantos comentarios negativos que el departamento de recursos humanos de su empresa se puso en contacto con él sobre cómo la situación en las redes sociales estaba afectando la imagen de la compañía. Pero la respuesta más dramática vino de un lugar que nunca esperé, nuestra familia extendida. No había sabido nada de la hermana de mi madre, Teresa, en años. Se mudó a Oregón cuando yo estaba en la secundaria y habíamos perdido el contacto. Pero vio la noticia. Me llamó al día siguiente de su emisión. Sofía, soy tu tía Teresa. Vi las noticias y necesito que sepas algo. Me dijo que se había estado preguntando durante años por qué nunca me mencionaban en las actualizaciones familiares. Cada vez que llamaba a mi mamá o veía sus publicaciones en Facebook, todo era Isabella, todo el tiempo. Cuando preguntaba por mí, mamá daba respuestas vagas sobre cómo me iba bien o que estaba ocupada con la escuela. Pensé que tal vez eras simplemente reservada, que no te gustaban las redes sociales, dijo Teresa. No tenía idea de que te estaban ignorando por completo. Luego me dijo algo que me heló la sangre. Sofía, esto no es nuevo. Tu mamá le hizo lo mismo a su hermano menor, tu tío Miguel. Él era el tranquilo. Nunca causaba problemas, sacaba notas decentes. Pero tu abuelo siempre favoreció a tu mamá, y ella aprendió a llamar la atención siendo dramática y exigente. Miguel fue olvidado en todo el caos. ¿Qué le pasó al tío Miguel?, pregunté. Cortó el contacto con la familia cuando tenía 25 años. Tu mamá le dijo a todo el mundo que era mentalmente inestable y que le había dado la espalda a la familia. Lo hizo ver como el villano. Le creí durante años porque era joven y no entendía la dinámica. Miguel intentó contactarme una vez para explicar su versión, pero no lo escuché. La voz de Teresa se quebró. Murió en un accidente de coche hace 10 años. Nunca pude disculparme con él ni escuchar su historia. Cuando vi lo que tus padres te estaban haciendo, el mismo patrón, las mismas mentiras, supe que no podía quedarme callada. Fue entonces cuando soltó una verdadera bomba. Sofía, guardé algunas de las cosas de Miguel después de que murió, incluyendo diarios y cartas que escribió pero nunca envió. Documentó todo lo que tu mamá le hizo, al igual que tú documentaste lo que tus padres te hicieron. Y tengo fotos de reuniones familiares donde Miguel fue claramente excluido, al igual que te excluyeron a ti. Hizo una pausa. ¿Te gustaría que te las escaneara y te las enviara? Creo que es hora de que el patrón de chivo expiatorio de la familia quede expuesto. 2 días después, mi correo electrónico estaba lleno de documentos escaneados que pintaban una imagen de disfunción familiar generacional. Los diarios del tío Miguel describían los mismos patrones que yo había experimentado. Cumpleaños olvidados, ser excluido de las celebraciones, ser manipulado cuando intentaba abordar los problemas. Pero había más. Teresa también me había enviado fotos de reuniones familiares de los años 80 y 90. En cada foto familiar, el tío Miguel estaba ausente o posicionado en el borde del grupo, a menudo parcialmente cortado. En las fotos de celebración, nunca era el centro de atención, nunca tenía el brazo de nadie a su alrededor, nunca parecía genuinamente feliz. Era como mirar mi propia infancia a través de una lente diferente. Le reenvié todo a Rebeca, que ya estaba trabajando en una historia de seguimiento sobre la respuesta del público a la primera pieza. Esta nueva información la convirtió en algo mucho más grande. La segunda historia se emitió la semana siguiente. El patrón de chivo expiatorio de una familia abarca generaciones. Los diarios de un tío fallecido revelan un trato similar. Esta vez no fueron solo noticias locales. Los medios nacionales lo recogieron. La historia abordó el trauma generacional, el chivo expiatorio familiar y los efectos psicológicos a largo plazo de la negligencia emocional. La atención nacional trajo un nivel completamente diferente de escrutinio y apoyo.
Empecé a recibir correos electrónicos de periodistas de todo el país que querían hacer entrevistas de seguimiento. Productores de programas de entrevistas diurnos se pusieron en contacto preguntando si estaría dispuesta a aparecer en sus programas para hablar sobre el distanciamiento familiar. Un agente literario me contactó sugiriendo que escribiera un libro sobre mi experiencia. Historias como la tuya son increíblemente importantes, escribió. Hay millones de personas lidiando con dinámicas familiares similares que necesitan ver que no están solas y que es posible romper estos ciclos. La idea de escribir un libro era a la vez aterradora y atractiva. Por un lado, significaría seguir viviendo en el ojo público y potencialmente lidiar con más atención negativa. Por otro lado, me daría la oportunidad de contar mi historia en profundidad y potencialmente ayudar a aún más personas. Pero el contacto más inesperado vino de la doctora Ángela Ferrer, una profesora de psicología de la Universidad Northwestern que se especializaba en sistemas familiares y trauma generacional. Sofía, dijo cuando llamó, he estado investigando los patrones de chivo expiatorio familiar durante más de 20 años, y tu historia, combinada con la documentación de tu tío, representa uno de los ejemplos más claros de repetición de patrones generacionales que he encontrado. ¿Estarías interesada en contribuir a mi investigación? Explicó que estaba trabajando en un estudio longitudinal sobre cómo los patrones de chivo expiatorio se repiten a través de las generaciones y cómo pueden ser interrumpidos. El patrón de tu familia es de libro de texto, continuó. Pero lo que es único es que tienes documentación que abarca 2 generaciones. Los diarios de tu tío y tus propios registros crean una ventana sin precedentes sobre cómo se perpetúan estas dinámicas. La idea de convertir mi dolorosa experiencia en algo que pudiera contribuir a la comprensión académica era atractiva. La doctora Ferrer me aseguró que cualquier participación en la investigación sería completamente confidencial y que yo tendría voz en cómo se presentarían los hallazgos. Uno de los mayores desafíos al estudiar el chivo expiatorio familiar, explicó, es que los patrones a menudo están ocultos dentro de los sistemas familiares. A las víctimas se les enseña a minimizar sus experiencias o a culparse a sí mismas, y las familias presentan una narrativa diferente al mundo exterior. Tu caso es inusual porque el patrón se hizo públicamente visible, lo que nos da una visión que rara vez podemos observar. Acepté participar en su investigación, en parte porque quería contribuir a la comprensión de estas dinámicas, pero sobre todo porque quería que mi experiencia sirviera a un propósito más grande más allá de mi propia sanación. El análisis preliminar de la doctora Ferrer reveló algunos patrones fascinantes. Descubrió que el trato de mi madre hacia el tío Miguel y su trato hacia mí seguían trayectorias casi idénticas. Favoritismo inicial hacia un hermano carismático, marginación gradual del hijo más tranquilo, escalada de la exclusión en torno a eventos familiares importantes y, finalmente, asesinato de carácter cuando el chivo expiatorio intentaba abordar los problemas. Lo que es particularmente interesante, me dijo la doctora Ferrer durante una de nuestras entrevistas, es como tu madre pareció recrear inconscientemente la dinámica familiar en la que creció, pero se asignó a sí misma el papel de la hija favorecida en lugar del chivo expiatorio. Se convirtió en lo que su padre fue para su hermano, el progenitor que participaba activamente en la marginación de un miembro de la familia. Esta visión me ayudó a entender algo que nunca había podido articular antes. Mi madre no solo me estaba descuidando por indiferencia. Estaba recreando activamente una dinámica familiar que le parecía normal, aunque le había causado un tremendo dolor a su propio hermano. Las familias son sistemas, explicó la doctora Ferrer. Cuando alguien crece en un sistema disfuncional, a menudo recrea esa misma disfunción en la siguiente generación, incluso si fue víctima de ella. Tu madre aprendió que las familias tienen un hijo bueno y un hijo problemático, y se aseguró de que Isabella fuera posicionada como la hija buena, lo que automáticamente te asignó a ti el papel de la hija problemática. Las sesiones de investigación fueron tanto esclarecedoras como emocionalmente difíciles. Revisar mi documentación con una investigadora capacitada significó examinar patrones que había estado demasiado cerca para ver con claridad. La doctora Ferrer me mostró cómo la exclusión de mis padres había escalado con el tiempo en respuesta a mis logros. Mira esta línea de tiempo, dijo, señalando un gráfico que había creado. Tus honores académicos, tus ascensos laborales, tu aceptación en la escuela de posgrado. Todos son seguidos en cuestión de semanas por celebraciones importantes para Isabella que te excluyeron. Ella teorizó que mis éxitos eran una amenaza para la narrativa familiar que posicionaba a Isabella como la triunfadora y a mí como el problema.
En lugar de celebrar tus logros, lo que habría interrumpido sus roles establecidos, tus padres inconscientemente escalaron las celebraciones de Isabella para mantener la jerarquía. Esta explicación me ayudó a entender por qué mis exclusiones de cumpleaños habían empeorado con el tiempo en lugar de mejorar. Siempre había asumido que si lograba más, trabajaba más duro o causaba menos problemas, mis padres finalmente me notarían y valorarían. Pero el análisis de la doctora Ferrer sugería lo contrario: cuanto más lograba, más amenazante me volvía para el sistema familiar y más activamente trabajaban para marginarme. ¿La doctora Morales fue entrevistada como experta en dinámicas familiares, con mi permiso, y explicó los patrones psicológicos que crean chivos expiatorios dentro de las familias. Lo que vemos aquí es un patrón que a menudo se repite a través de las generaciones, dijo. Las familias desarrollan sistemas donde un miembro es consistentemente marginado, y esa marginación se justifica a través de narrativas que pintan a la víctima como demasiado sensible, dramática o mentalmente inestable. Estos patrones no solo dañan a la víctima inmediata, sino que afectan a todo el sistema familiar. La respuesta fue abrumadora. Mi historia se convirtió en un punto de referencia para las discusiones sobre el trauma familiar y el mito de "pero son tu familia" como justificación para el abuso. Pero de manera más práctica, la atención tuvo consecuencias reales para mis padres. La compañía de papá, ya preocupada por la atención en las redes sociales, lo puso en licencia administrativa mientras evaluaban la situación. Aparentemente, varios clientes importantes habían visto las historias y expresado su preocupación por trabajar con alguien que era retratado como emocionalmente abusivo. Mamá perdió 2 contratos de marketing freelance después de que los clientes vieran su nombre asociado a la historia. El patrocinador del blog de viajes de Isabella la abandonó, citando publicidad negativa y problemas de imagen de marca. El acoso se detuvo por completo, pero la respuesta más satisfactoria vino de personas de las que nunca esperé saber nada. Mi profesora de inglés de la secundaria, la señora Rodríguez, me contactó a través de LinkedIn. Había visto la historia y me recordaba como una estudiante brillante y tranquila que parecía llevar una pesada carga. Me dijo que siempre se había preguntado por qué mis padres nunca iban a las ceremonias de premiación cuando yo ganaba honores académicos, mientras que estaban en primera fila en cada uno de los partidos de fútbol de Isabella. 3 de mis amigos de la universidad me enviaron mensajes para decir que siempre habían pensado que la dinámica de mi familia parecía extraña, pero no habían querido decir nada. Compartieron recuerdos específicos de momentos en que mi familia me había excluido de conversaciones o celebraciones, momentos que yo había olvidado o me había convencido de que eran normales. Incluso personas de mi programa de posgrado actual se pusieron en contacto. Compañeros de clase me dijeron que habían notado que nunca hablaba de mi familia y se habían preguntado si algo andaba mal. La validación fue abrumadora y sanadora de maneras que no había esperado. Pero quizás la respuesta más significativa provino de otros hijos olvidados. Recibí cientos de correos electrónicos y mensajes de personas compartiendo sus propias historias, personas que habían experimentado boicots de cumpleaños similares, exclusión de celebraciones familiares o ser pintados como el hijo problemático, cuando intentaban abordar quejas legítimas. Muchos de ellos dijeron que mi historia les dio permiso para reconocer sus propias experiencias y establecer sus propios límites. Creé un grupo privado de Facebook llamado Miembros Olvidados de la Familia, que ahora tiene más de 3.000 miembros. Se ha convertido en una red de apoyo para personas que lidian con el chivo expiatorio familiar, y varios profesionales de la salud mental se han unido como recursos. En cuanto a mi familia, intentaron una última táctica de manipulación. 3 semanas después de la segunda historia, recibí una carta certificada de un bufete de abogados. Mis padres amenazaban con demandarme por difamación e imposición intencional de angustia emocional, afirmando que había destruido sus reputaciones con acusaciones falsas. Le reenvié la carta a la abogada que Rebeca me había contactado, una que se especializaba en derecho de los medios y se había ofrecido a ayudarme pro bono después de ver mi historia. Se rió cuando la leyó. Sofía, ellos mismos documentaron su propio comportamiento, dijo. Todo lo que compartiste fueron tus propias experiencias o documentación que ellos mismos publicaron en las redes sociales. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Además, la campaña de acoso que lanzaron en tu contra es en realidad motivo para que tú los demandes a ellos. Envió una carta de respuesta señalando que no solo no tenían un caso, sino que su campaña de acoso estaba bien documentada y podría resultar en cargos criminales si continuaba. Nunca volví a saber de su abogado.
Han pasado 6 meses desde que corté el contacto y mi vida se ha transformado por completo. Terminé mi tesis y me gradué con honores. El estrés de lidiar con la disfunción familiar había estado afectando mi rendimiento académico más de lo que me había dado cuenta. Sin ese drenaje emocional constante, mi concentración y productividad aumentaron drásticamente. Conseguí un puesto a tiempo completo como coordinadora de investigación en la universidad con excelentes beneficios y la oportunidad de continuar hacia mi doctorado si así lo decido. Estoy saliendo con alguien ahora, un compañero de posgrado llamado Alejandro, a quien conocí en el grupo de apoyo. Él está trabajando en su propio trauma familiar, y nos entendemos de maneras que nunca pensé posibles. Lo más importante es que he aprendido cómo son las relaciones saludables. El grupo de apoyo se ha convertido en una especie de familia elegida. Celebramos los cumpleaños, logros e hitos de los demás. He aprendido lo que se siente tener gente que está ahí para ti de manera consistente. Mi 26º cumpleaños fue el mes pasado. El grupo de apoyo me organizó una fiesta sorpresa. Alejandro me hizo un pastel casero. Mi casero, que se había convertido en un amigo después de la atención mediática, me trajo flores. Incluso Javier de la cafetería pasó con una tarjeta. Por primera vez en años, me sentí genuinamente celebrada. En cuanto a mis padres e Isabella, han desaparecido lentamente del ojo público. Papá finalmente regresó al trabajo, pero con un descenso de categoría. La presencia de mamá en las redes sociales es mínima ahora. Aprendió por las malas que hacerse la víctima públicamente puede ser contraproducente de forma espectacular. Isabella se mudó a otro estado, afirmando que quería un nuevo comienzo para su blog de viajes. Según amigos en común, ha tenido dificultades para reconstruir su presencia en línea y ha tenido que conseguir un trabajo normal. No les deseo ningún mal, pero tampoco los extraño. La doctora Morales me ayudó a entender que amar a alguien no significa aceptar su abuso, y que a veces lo más saludable que puedes hacer por todos los involucrados es alejarte. La orden de alejamiento sigue en vigor, aunque no han intentado contactarme desde la carta legal. Sospecho que finalmente entendieron que la situación que habían creado era irreversible. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber hecho pública mi historia. La respuesta es absolutamente no. Hacerlo público no fue una venganza. Fue reclamar mi narrativa. Durante años, ellos controlaron la historia sobre nuestra familia, sobre quién era yo, sobre por qué nuestras relaciones estaban rotas. Me pintaron como dramática, inestable, desagradecida. Cuando intentaron controlar preventivamente la narrativa lanzando su campaña en las redes sociales, me dieron la oportunidad de contar la verdad. Las consecuencias que enfrentaron no fueron un castigo que yo orquesté. Fueron los resultados naturales de que sus propias acciones fueran expuestas al escrutinio público. El boicot de cumpleaños, la campaña de acoso, los intentos de dañar mi reputación en la escuela y el trabajo. Todo eso fue su elección. Yo simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de esas elecciones. El regalo más inesperado de toda esta experiencia ha sido aprender que no estoy sola. Los hijos olvidados están en todas partes. Simplemente no hablamos de ello porque hemos sido condicionados a proteger la narrativa familiar y a culparnos a nosotros mismos por la disfunción. Pero cuando hablamos de ello, cuando dejamos de cargar con los secretos familiares y empezamos a decir nuestra verdad, descubrimos que el problema nunca fuimos nosotros. Sigo en terapia, todavía trabajando en las capas de trauma que provienen de una infancia de exclusión sistemática. Pero lo estoy haciendo rodeada de personas que me valoran, me celebran y están ahí para mí consistentemente. Mi próximo cumpleaños será mi segunda fiesta anual de cumpleaños con mi familia elegida. Ya la estoy planeando, porque he aprendido que celebrarte a ti misma no es egoísta. Es necesario. Y he aprendido que a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es simplemente vivir bien, ser amada y negarse a cargar con la disfunción de otras personas. Para cualquiera que lea esto y se vea a sí mismo en mi historia, te mereces algo mejor. Te mereces ser celebrado. Te mereces relaciones en las que no tengas que demostrar constantemente tu valía. Y si tu familia no puede proporcionarte eso, tienes el derecho de encontrar personas que sí lo harán. Los hijos olvidados merecen ser recordados, y no necesitamos el permiso de nadie para finalmente ponernos a nosotros mismos en primer lugar. Actualización, ha pasado un año y quería añadir esto.
Isabella me contactó el mes pasado a través de un amigo en común. Quería disculparse y explicarse. Me negué. Algunos puentes, una vez quemados, están destinados a permanecer así. Pero le envié un mensaje a través del amigo: espero que hayas aprendido a valorar a las personas en tu vida mientras las tienes, en lugar de darlas por sentadas hasta que se han ido. Oí que lloró cuando lo recibió. Parte de mí se siente triste por eso, porque recuerdo a la hermana pequeña que solía seguirme a todas partes y copiar todo lo que hacía. Pero esa hermana pequeña creció y se convirtió en alguien que se quedó mirando mientras nuestros padres olvidaban que yo existía año tras año y solo habló cuando hubo consecuencias para ella. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. La buena noticia es que he aprendido que no necesito su disculpa para sanar. No necesito que ninguno de ellos reconozca lo que hicieron para saber qué sucedió y para saber que no estuvo bien. Necesitaba su reconocimiento cuando todavía luchaba por las migajas de su atención, pero ya no necesito nada de ellos.